Esto pasó hace 5 años. Regresé al campamento donde solía pasar mis veranos cuando era niño. Ahora tenía 30 años y pensé que volver podría ayudarme a enfrentar mis miedos. Era profesor de biología y las cosas de la vida adulta me tenían desconectado. Nunca he dejado de pensar en lo que sucedió. El primer día, todo estuvo tranquilo. Instalé mi tienda cerca del lago. La superficie del agua reflejaba los árboles y el cielo. Todo se veía perfecto. Sin embargo, algo no estaba bien. Era como si el lugar me estuviera observando. Cuando caía la noche, una sensación de inquietud se apoderó de mí. Esa primera noche, ya acostado, escuché algo. Al principio pensé que eran solo los sonidos del bosque, ramas crujían y un búho ululaba. Pero las horas pasaron y empecé a distinguir murmullos. Venían del lago. No podía captar lo que decían. Pensé que era mi mente jugando trucos. Me di la vuelta, pero el sonido no cesaba. Al día siguiente me aventuré a explorar. Las cabañas estaban en ruinas. Me acordé de las risas y los juegos de mis veranos anteriores. Sin embargo, una sombra nublaba esos recuerdos. Investigué un poco y encontré historias sobre desapariciones. Algunos niños nunca regresaron. ¿Las voces que escuché eran de ellos? No lo sabía. Las noches pasaron y las voces se fueron aclarando. David se oía repetir. Me paralicé. No estaba seguro si realmente decía mi nombre. En los momentos de calma miraba al lago, buscando alguna figura. El silencio del bosque se volvía pesado. A veces sentí un frío intenso, como si algo me tocara, aunque no había nadie. Una mañana, mientras estaba en la orilla, vi algo moverse en el agua. Solo fue un destello. Me acerqué. Las voces eran más claras. David, repetían. El aire se sentía más denso. No podía quedarme más tiempo, pero no quería irme del campamento. Sentía que necesitaba entender. Esa noche fue diferente. Las voces me llamaban con más intensidad. ¿Por qué no respondes? Sentí que mi corazón latía rápido. Me levanté de la cama. Tenía que ver qué pasaba. Miré a mi alrededor antes de salir. Todo estaba en silencio, pero la ansiedad me impulsó hacia el lago. Al llegar, vi una sombra oscura en el borde del agua. La voz me preguntó, ¿por qué estás con ella? Me giré, pero no había nadie. Miré nuevamente hacia el lago y sentí un escalofrío recorrerme. Quería correr, pero no podía. Algo me mantenía ahí, atrapado en esa oscuridad. Volví a escuchar, David. Era más fuerte, sentía que me estaba llamando, pero no entendía. Entonces, todo se volvió borroso. No podía distinguir entre realidad y sueño, solo sabía que debía dejar ese lugar. Finalmente, di un paso atrás y corrí hacia mi tienda. Sentí que algo me miraba desde el lago. Al llegar, me tiré en el saco de dormir. No quería volver a escuchar esas voces, pero en mi mente seguían resonando. ¿Por qué no respondes? Esa pregunta se quedó conmigo. Aunque intenté olvidar, esas palabras nunca se despegaron de mí. Aún 5 años después, sigo sin respuestas. Capítulo 2. Al amanecer, el pueblo más cercano se sentía muy lejos. Desperté con un nudo en el estómago, pero no podía marcharme. Decidí que debía enfrentar lo que enfrenté años atrás. Al menos tenía que intentarlo. Salí de la tienda y el aire fresco golpeó mi cara. Estaba decidido a averiguar más sobre las desapariciones que había oído mencionadas en los relatos. Caminé hacia las cabañas en ruinas. El sol apenas reflejaba luz afuera. Me había traído un par de herramientas para arreglar lo que pudiera. Quizás podría encontrar pistas sobre lo que había ocurrido. Las tablas de madera crujían bajo mis pies, como si cada paso contara una historia olvidada. Mientras exploraba, noté grabados en la madera de una de las puertas. Me acerqué. Eran nombres, fechas. Mi corazón se aceleró. Algunos años coincidían con los de las desapariciones. Uno de los nombres me pareció familiar. Sofía. Había sido una de mis mejores amigas. La recordé jugando en este mismo lugar, riendo y corriendo. Todo se volvió más sombrío. Desde que me enteré de la historia, el ambiente parecía más pesado. Las voces me persiguieron en mis pensamientos, susurrando su nombre. Decidí que debía hablar con alguien que pudiera ayudarme. Regresé a la orilla del lago. El agua aún parecía inquieta, pero no podía permitirme sentir miedo. Me senté sobre una piedra, enfrentando la superficie. Si hay alguien aquí,
Necesito saber, murmuré. Las voces callaron por un momento, como si esperaran mi sencillez. De repente, vi algo brillar en el agua. Era un objeto pequeño, tal vez un amuleto o un colgante. Sin pensarlo, me arrodillé y extendí mi mano hacia el agua, sintiendo su frío. Lo levanté. Era una cadena con una medalla que tenía un nombre grabado, Sofía. Me quedé paralizado. ¿Cómo era posible? Supe que debía encontrar respuestas. Esa noche, el entorno ya no se sentía igual. Las sombras parecían moverse. Mientras me preparaba para dormir, una intensa frialdad descendió sobre mí. Las voces regresan. David, estaba más claro que nunca. ¿Por qué nunca me respondes? La pregunta resonaba. Esa vez la escuché con más urgencia. Sentí que mis miembros temblaban. La sombra que había visto antes estaba aquí, formada por la oscuridad que rodeaba el lago. Sabía que no podría soportar otra noche sintiendo este pánico. Humedecí mis labios antes de hablar. Sofía, ¿eres tú? Las voces se detuvieron. Un silencio absoluto me envolvió. Entonces, la sombra se acercó cada vez más. Podía ver una figura, desdibujada pero presente. No era una aparición fantasmal, era un reflejo de lo que había sido el campamento. Las risas, los gritos, todo me vino a la mente. Era como si el lugar reclamara lo que había perdido. ¿Por qué no viniste antes? La voz de la sombra resonó en el silencio. Fue como un eco que se arrastraba a mis oídos. Era consoladora, pero también aterradora. Me sentía sumido en un mar de confusiones. No podía quedarme más tiempo. Tenía que llegar al fondo de esto. Regresé a mi tienda, el colgante aún en mis manos. Sabía que las respuestas estaban más cerca de lo que pensaba, pero en mi interior un miedo creciente comenzó a formarse. Si lo que había encontrado era cierto, estaba jugando con fuerzas que no comprendía. ¿Qué más podría descubrir? Y entonces me di cuenta. No solo buscaba respuestas, sino que me dirigía hacia algo que nunca debería haber despertado. Capítulo 3. Desperté de golpe. La luz del amanecer se filtraba a través de las telas de la tienda. La noche anterior había dejado marcas en mi mente, y la imagen de aquella sombra seguía danzando en mi memoria. El colgante brillaba débilmente a mi lado, como si aún llevara consigo un fragmento de la historia que necesitaba descubrir. Decidí que era hora de hacer preguntas. La cabaña del Ranger, un edificio deteriorado pero accesible, parecía ser un buen lugar para empezar. Caminé rápidamente, repasando en mi mente lo que esperaba encontrar. Al llegar, empujé la puerta, que emitió un chirrido lamentable al abrirse. El lugar olía a moho y abandono, y los muebles estaban cubiertos de polvo. Busqué entre los papeles viejos y encontré un diario arrugado. Abrí la primera página y leí las entradas. Hablaba de la vida en el campamento, de los niños, de las actividades y de las excursiones. Pero las últimas páginas hacían referencia a incidentes extraños, ruidos en la noche, sombras en el bosque y finalmente la mención de desapariciones. No puedo ignorar lo que he visto, decía la última nota. Alguien o algo acecha en la oscuridad y no está contento con nuestra presencia. Un escalofrío recorrió mi espalda. Esa sensación de que algo me observaba se intensificó. A medida que leía, mis manos comenzaron a temblar. ¿Qué había pasado realmente aquí? ¿Qué había empujado a aquellos jóvenes a la desaparición? Salí de la cabaña con más preguntas que antes. Si aquel diario era correcto, podría haber más de una víctima. Otros que, como Sofía, nunca volvieron. Mi mente giraba con posibilidades. Decidí visitar la oficina de la policía del pueblo. Tal vez alguien allí tuviera información más actualizada. Caminé por el sendero que conducía al pueblo, ignorando los sonidos de la naturaleza que antes me parecían reconfortantes. Ahora los pájaros cantaban en tonos oscuros y amenazantes. Al llegar, el papel en mi bolsillo parecía más pesado. El sheriff, un hombre de aspecto cansado, levantó la vista cuando entré. ¿En qué puedo ayudarte?, preguntó, con una actitud cansada pero curiosa. Me gustaría saber más sobre las desapariciones en el campamento, las que ocurrieron hace años, le dije, intentando mantener la voz firme.
Es un tema delicado, respondió, frunciendo el ceño. El campamento fue clausurado por una razón. Esa frase me detuvo en seco. ¿Qué razón?, pregunté, el miedo asomándose nuevamente. No hay evidencia clara, pero hubo testimonios de cosas raras. Algunos dicen que los jóvenes vieron cosas en el bosque, sombras, rostros que aparecían y desaparecían. La última vez que desapareció alguien, al día siguiente se encontraron objetos, pero nunca al dueño. No quería presionarlo demasiado, pero mi curiosidad pudo más. ¿Qué tipo de objetos? Pequeños amuletos, fotos, cosas personales, siempre se encontraban cerca del lago, dijo, mirándome fijamente. Recordé el colgante que tenía en el bolsillo. La tensión se acumuló en mi pecho. ¿Y los que desaparecieron, se supo algo de ellos? El sheriff bajó la mirada, suspirando. Nunca más se supo. Solo lo mismo que te digo, no debes pisar el campamento, no es seguro. Salí de su oficina con un nudo aún más fuerte. Algo no estaba bien. Mi corazón latía con fuerza. A medida que la realidad de la situación me golpeaba, algo dentro de mí sabía que debía volver. Las sombras que me habían guiado la noche anterior estaban esperándome. Sin embargo, una voz profunda y aterradora resonó en mi mente mientras cruzaba el umbral. El misterio se despliega, pero no sin consecuencias. La advertencia fue clara, y aunque quería huir, había despertado una sed de respuestas que no podía ignorar. Capítulo 4. Regresé al campamento con una mezcla de valentía y miedo. La tarde se oscurecía, y cada paso hacia el lugar donde habían ocurrido las desapariciones parecía más pesado. El colgante en mi bolsillo parecía vibrar, como si estuviera vivo. Fue entonces cuando escuché un susurro a mis espaldas y el aire me pareció más frío. Me detuve, buscando el origen del sonido, pero solo había silencio. Agité la cabeza, intentando limpiar mis pensamientos. Necesitaba concentrarme. Sabía que debía ir al lago, donde había encontrado las respuestas del sheriff. Era un lugar del que el diario había hablado, donde se habían recuperado pertenencias. Al acercarme, un nudo en mi estómago se apretó. La atmósfera estaba cargada de una tensión palpable. El sol empezaba a ocultarse tras las copas de los árboles cuando llegué a la orilla. El agua estaba tranquila, pero su superficie reflejaba el cielo de una manera inquietante. Me agaché para inspeccionar los alrededores. Justo al borde del lago, algo brilló a la luz menguante. Me acerqué, y lo que vi me hizo contener la respiración. Era un amuleto, similar al colgante que llevaba. Estaba cubierto de barro, pero el diseño era inconfundible. Lo recogí, y en ese instante sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Recordé las palabras del sheriff sobre las cosas que habían encontrado. Estaba en el lugar correcto. De repente se escuchó un crujido detrás de mí. Mi corazón latió con fuerza. Me giré rápidamente, pero no había nada. Sin embargo, la sensación de que no estaba solo se intensificó. Entonces escuché el murmullo otra vez, más claro. No eran palabras, pero había una urgencia en el sonido que no podía ignorar. Con el amuleto en la mano, decidí seguir el ruido. Caminé de regreso hacia los árboles. Cada paso me costaba más. Las sombras se alargaban, moviéndose de maneras extrañas. Parte de mí quería dar un giro y huir, pero algo en mi interior me empujaba hacia adelante. De pronto, vi una figura difusa entre los árboles. Era un niño, o al menos eso parecía. Su rostro no era visible, pero la esencia de su presencia era inconfundible. «Ayúdame», parecían decir sus labios. Pero no escuché su voz, solo el eco del susurro que se había apoderado de mi mente. No sabía qué hacer, mis piernas estaban paralizadas. «Sofía», llamé, aunque sabía que probablemente no era ella. Pero el miedo se hizo eco en mi pecho. La figura dio un paso hacia mí y desapareció detrás de un tronco. Di un paso, luego otro. Era como estar atrapado en un sueño del que no podía despertar. Al llegar al tronco, se me ocurrió que podría haber algo más. Quizás respuestas, quizás algo más aterrador. Me agaché y miré inquieto a mi alrededor. La oscuridad comenzaba a abrirse paso, y el murmullante susurro parecía guiándome.
Entonces vi un pequeño bulto en el suelo. Era una foto arrugada, apenas reconocible, pero había algo familiar en ella. La levanté y mi corazón se detuvo por un instante. Era un grupo de jóvenes riendo en el campamento, y ahí, al fondo, reconocí a Sofía. El terror me inundó, el misterio se estaba desmoronando, y con él mi seguridad. Justo en ese momento, sentí una mano helada posarse sobre mi hombro. Me volví, el aire se me cortó. La figura del niño había regresado, y esta vez sus ojos me miraban con desesperación. No puedes quedarte aquí. Las palabras resonaron en mi mente como un eco macabro. Me giré, mis pies moviéndose por instinto, pero ya era demasiado tarde. El bosque se llenó de lúgubres susurros y comprendí que las sombras no eran lo único que había acechado en la oscuridad. Capítulo 5. Me dejé llevar por el pánico y corrí sin rumbo entre los árboles. El susurro se hizo más fuerte, como si las sombras se reían de mi desesperación. No sabía a dónde iba, solo necesitaba escapar de aquella presencia aterradora. Cada paso parecía resonar en el corazón del bosque, como un latido que retumbaba en mi pecho. De repente, un grito desgarrador interrumpió mis pensamientos. No era de un animal, era humano. Me detuve en seco, el sonido heló mi sangre. «¡Sofía!», grité, pero mi voz se perdió en la oscuridad que me rodeaba. Una niebla espesa comenzó a descender, envolviéndome por completo, dificultando la visión y el aire. El amuleto en mi mano comenzó a brillar débilmente, como si respondiera a la tensión en el ambiente. Lo sostuve con más fuerza, esperando que tuviera alguna utilidad. Di un paso adelante y algo crujió bajo mis pies. Miré hacia abajo, era otra pertenencia, un pequeño llavero de colores. Reconocí el diseño, era de Sofía. Una ola de desesperación me invadió. Sin tiempo para pensar, continué avanzando. La niebla se disipó brevemente y vi lo que parecía una luz a lo lejos. Través de los árboles, me dirigí hacia ella, con la esperanza de que fuera una salida. A medida que me acercaba, el brillo se volvió más intenso. Era un círculo de luz, vibrante, donde parecía que el bosque se abría. Cuando llegué, me encontré en un claro. Allí, en el centro, vi una escena que me heló por completo. Un grupo de jóvenes se encontraba reunido alrededor de lo que parecía una fogata. Se reían y conversaban felices. Pero al acercarme, noté que no eran humanos del todo. Sus cuerpos eran etéreos, como si estuvieran hechos de humo. Pude reconocer a uno de ellos. Era el chico que antes había visto el día de las misteriosas desapariciones. Con un gesto errático, intenté acercarme, pero algo me retuvo. Era como si una barrera invisible me separara de ellos. «¿Qué está pasando?», pregunté, sintiendo que la desesperación se apoderaba de mí. Los jóvenes se revertieron lentamente, sus miradas fijas en mí. Sus rostros eran pálidos y en sus ojos había una tristeza profunda. Uno de ellos, un chico de cabellos oscuros, alzó su mano. «Estás donde no debes», dijo con una voz suave pero profunda. «Ellos vienen». La advertencia vibró en mi cabeza. Las sombras surgieron de los árboles, moviéndose como si tuvieran vida propia. Regresé a la realidad y sentí que el pánico volvía a brotar en mí. «¿Quiénes vienen?», logré preguntar en medio de mi temor. «Los que se fueron», respondió otra figura femenina, mostrando tristeza en su mirada. «No podemos ayudarles, pero tú puedes». Antes de que pudiera procesar lo que significaba eso, el bosque retumbó con un aullido que resonó en la tierra misma. Las sombras avanzaban cada vez más rápidas. Iban a atraparme. Era hora de decidir si me quedaría y enfrentar a las voces del pasado o correría en la dirección opuesta, hacia lo desconocido. Sin tiempo que perder, volví a darle la espalda a aquel claro. Solo tenía una opción: encontrar a Sofía y entender lo que realmente estaba ocurriendo. Corrí hacia la oscuridad, mientras los ecos de susurros y risas olvidadas me seguían, como una llamada que era imposible ignorar. Capítulo 6. Corrí con todas mis fuerzas. Las sombras me pisaban los talones. Fue entonces cuando escuché un murmullo familiar entre los ecos. Era la voz de Sofía, llena de angustia. «¡Ayuda!», gritaba,
y el sonido me atravesó como un rayo. La desesperación me impulsó a acelerar, ignorando todo lo demás. El bosque parecía moverse, los árboles se cerraban como si intentaran atraparme. Tropecé con una raíz enredada, caí al suelo y sentí el frío del suelo helado. Me levanté rápidamente, sin prestar atención al dolor en mis manos. ¡Sofía!, volví a gritar, sintiendo que mis propias palabras se ahogaban entre la niebla. De repente, el bosque se iluminó brevemente y vi algo en el suelo. Un pañuelo de colores brillantes, el que ella siempre llevaba. Mi corazón se hundió. ¿Qué podía estar pasando? La niebla opaca el camino y el pánico seguía su curso. ¿Debía seguir buscando o era más seguro regresar? Decidí seguir el rastro. Debía encontrarla. Corriendo, de pronto me encontré en una pequeña llanura, lejos del murmullo de las sombras, aunque aún podía sentir su presencia. «Sofía», susurré, esperando que estuviera cerca. Pero solo encontré un silencio abrumador. La niebla se comenzó a disipar lentamente, y al borde del claro divisé una silueta. Al acercarme, mi esperanza chispeó como una llama. La figura era baja, encorvada, y cuando vi su rostro, mi corazón se detenía. Era un reflejo de mi propia imagen, pero en su expresión había una mezcla de tristeza y miedo. «¿Quién eres?», pregunté, retrocediendo. «Soy lo que podrías llegar a ser», respondió, y su voz era como un eco no solo de la mía, sino de todas mis inseguridades. «No tienes que seguir este camino». No te creo», dije, sacudiendo la cabeza, intentando mantener a raya el miedo. «Tengo que encontrar a Sofía». «Ellos vienen por ti», insistió la figura, como un eco reflejando mis propios pensamientos, pero esa advertencia me hizo dudar. «Si te atrapan, lo perderás todo». Un estremecimiento recorrió mi cuerpo, mis pensamientos eran confusos. ¿Era esa figura un presagio, una advertencia? El sonido de pasos empezó a acercarse, resonaban en la tierra como un tambor. Sentí que el pánico se apoderaba de mí nuevamente. «¡Sofía!», grité de nuevo, pero esta vez no estaba seguro de que ella pudiera escucharme. Las sombras emergieron de la niebla, se movían rápidas y silenciosas, como si estuvieran tratando de alcanzarme antes de que decidiera. Sin otra opción, giré sobre mis talones y corrí en dirección opuesta, el aire cortante llenando mis pulmones. Las risas que escuché antes regresaron, distorsionadas, como si el bosque se estuviera burlando de mí. Un nuevo fulgor atrajo mi atención, era la luz del amuleto. Empezó a brillar con intensidad, indicándome un camino a seguir. Había algo más que acabaría por revelarse, quizás una respuesta a mi desesperado grito. Con el coraje a punto de desbordarse, decidí seguir esa luz. «Mantente fuerte», susurró la figura, desvaneciéndose en la niebla. Pero su advertencia era clara: si me atrapaban, todo estaría perdido. Las sombras me seguían, pero yo no podía mirar atrás. Lo único que sabía era que cada paso me acercaba más a Sofía, y eso me mantendría en movimiento. De repente, algo me detuvo. A unos metros, una figura encapuchada emergió de la niebla. Su rostro estaba oculto, pero la voz resonaba familiar, como una campana lejana. «No puedes huir de tu destino», dijo. Casi era un susurro, pero en su tono había una amenaza que me heló el corazón. Sabía que mi siguiente decisión sería crucial. Pero, ¿qué podría hacer frente a eso? Capítulo 7. La figura encapuchada se acercó lentamente, la niebla la rodeaba como un velo. Sentí que mi respiración se aceleraba y mis dientes se apretaban. «¿Quién eres?», logré preguntar, aunque sabía que no podría enfrentar lo que significaba esa presencia. «No importa quién soy», respondió, su voz tonante. Resonaba en la quietud del bosque. «Lo que importa es lo que has decidido hacer». Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda y una duda se asentó en mi mente. ¿Decidido? ¿Qué decisiones había tomado realmente?
Todo se sentía desenfocado, como si cada paso en este bosque hubiera sido forzado por una mano que no comprendía. Las sombras en la distancia se movían inquietas, como si esperaran al comando. «Sofía está en peligro», dije, intentando girar la conversación a lo que realmente importaba. «Tengo que ayudarla». Mis palabras parecían vanas frente a la figura. «Ella eligió apartarse, pero no se ha ido del todo», replicó la figura. «Tú también tienes elecciones que hacer. Buscarla puede llevarte a un lugar del que no regresarás». Su advertencia golpeó como un martillo. ¿Qué quería decir con eso? Miré atrás, hacia la dirección de donde provenían las risas, que se habían convertido en susurros enigmáticos. Una parte de mí quería regresar, encontrar a Sofía, pero otra sabía que la oscuridad podría consumirnos a los dos. «No puedo rendirme», murmuré para mí mismo. En ese momento, un crujido agudo resonó en el silencio. Algo se movía detrás de la figura encapuchada, y aunque la curiosidad me empujaba a investigar, el miedo me mantenía en su lugar. «No tienes que hacerlo solo», dijo la figura, levitando un poco, como si la energía de sus palabras pudiera atravesar mi confusión. «¿Qué quieres decir?», pregunté, sintiéndome atrapado entre el deseo de avanzar y la necesidad de entender. De pronto, el amuleto en mi pecho comenzó a brillar de nuevo, llamando mi atención. «Él siempre te guiará si le das la oportunidad», dijo, señalando el amuleto. La luz pulsaba y vislumbré una imagen fugaz de lo que parecía ser Sofía, sonriendo, pero su rostro se volvió borroso rápidamente. «Ella no está lejos, pero tendrás que atravesar tus propios miedos para llegar hasta ella». Sin previo aviso, las sombras dieron un salto hacia adelante y la figura encapuchada comenzó a desvanecerse. «¿Qué debo hacer?», grité, desesperado por cualquier consejo. Pero ya no estaba allí. La oscuridad se apresuró. Las sombras me rodeaban, cosquillaban mi piel con sus garras invisibles. Sin tiempo que perder, decidí confiar en el fulgor del amuleto. Corrí en dirección contraria, con un objetivo claro en mente: encontrar el camino hacia Sofía. Mientras corría, recordé los momentos que habíamos compartido, risa, promesas, pero también los secretos que ocultaba. «No puedo dejar que mis miedos me controlen», me dije, con los ojos vagando entre la niebla. Necesitaba creer que había algo más que esta oscuridad. Tal vez había una forma de recuperar lo que había perdido. Y en medio de la carrera, un eco familiar llegó hasta mí. La risa de Sofía resonó entre los árboles. «Sofía», respiré, sintiendo que la esperanza comenzaba a despertar, una vez más. Pero al mismo tiempo, ese mismo eco se transformó en un grito desgarrador. Me detuve en seco. Estaba atrapado entre la alegría de su llamado y el horror de la amenaza. Lo acompañaba. «No, no, no», dije, sintiendo cómo el aterrador giro de los eventos empezaba a cerrarse sobre mí. Era un momento crucial y cada segundo contaba. ¿Seguiría persiguiendo la voz que me guiaba o me convertiría en un eco más en la eternidad del bosque? En un instante comprendí que el destino no era un simple camino, sino una batalla contra las sombras que invariablemente deseaban consumir todo lo que sabía. Con el amuleto brillando intensamente en mi pecho, decidí seguir el eco, desafiando las sombras. Y mientras las risas se desvanecían en la niebla, supe que me acercaba a la verdad que había estado buscando. Pero, ¿cuál sería el precio de esa verdad? Capítulo 8. Seguí adelante, cada paso resonando en el suelo cubierto de hojas. La risa de Sofía seguía en mi mente, pero el eco del grito la ensuciaba, haciéndome cuestionar si realmente estaba bien. Al ritmo de mi corazón, luché por mantener la calma. Las sombras se movían, parecían cobrar vida a mi alrededor, y yo no sabía si estaban ahí para asustarme o para guiarme. De repente, la luz del amuleto se volvió más brillante, como si tuviera vida propia. Me detuve y lo sostuve frente a mí. «¿Qué pasa, viejo amigo?», murmuré, confiando en que me respondería.
La luz giró, iluminando un camino en la niebla. Era un sendero que se adentraba más en el bosque. Sin pensarlo, me lancé en su dirección. Pero mi mente estaba en un torbellino. Recuerdos de aquel campamento habían comenzado a resurgir. Las historias sobre voces perdidas rondando el lugar, sobre personas que se desvanecían sin dejar rastro. Recuerdos de la noche en que todo cambió. La imagen de Sofía sonriendo se superpuso a la de una fogata crepitante, sus ojos brillando en la oscuridad. Sin embargo, esa misma noche había sido la más aterradora. Voces susurrando entre los árboles. Y yo recordaba con claridad el miedo que se apoderó de todos, los chillidos que resonaban en la oscuridad. ¿Por qué había decidido volver a este lugar? Las sombras comenzaron a cobrar forma. En un instante, vi figuras que se movían entre los árboles, parecidas a aquellas que más de una vez había visualizado en mis pesadillas. Mis pasos se congelaron mientras intentaba discernir si eran reales o solo producto de mi mente ansiosa. ¡Sofía!, grité, sintiendo que el eco de mi voz se apagaba en la bruma. No había respuesta, ninguna risa, solo el murmullo de la niebla. La desesperación comenzó a asfixiarme. No podía perderme en estos recuerdos. No podía permitir que el miedo me paralizara. Reanudé la marcha, decidido a cruzar el bosque. El amuleto seguía brillando, pero la sensación de que algo me acechaba permanecía. Sentí como si alguien o algo estuviera justo detrás de mí, esperando el momento adecuado para dar el salto. Aceleré, mis pies aún más rápidos, impulsados por la necesidad de encontrar a Sofía, pero también por una creciente sensación de que tal vez ella no estaba sola. En esta oscuridad, fue entonces cuando escuché otro grito. Esta vez no era el de Sofía. Era una voz que me era familiar, pero distorsionada, como si viniera de un lugar donde la tristeza se convertía en desesperación. ¡Ayúdame!, clamó, resonando en mi mente. No podía ignorarlo. Me giré, buscando a su alrededor. Las sombras se cerraban, deseando atraparme en su abrazo helado. ¿Quién está ahí?, grité, tratando de desgarrar el silencio. El amuleto palpitaba con una luz vibrante, como si respondiera a mi angustia. «Regrésame», susurró la voz, acercando el abismo entre la esperanza y el miedo. Tenía que decidir. Ya no era solo sobre encontrar a Sofía, era sobre entender que tal vez estaba luchando contra fuerzas más grandes de lo que imaginaba. Desesperadamente volví a correr, siguiendo la luz del amuleto, sintiendo que este camino me llevaría a la verdad que había buscado. Pero lo que no sabía era que la verdad en este bosque a menudo venía disfrazada de pesadilla. Casi sin darme cuenta, ahora estaba corriendo hacia el centro de esa pesadilla. Capítulo 9. El sendero se estrechó, las ramas rasguñaban mis brazos. Mientras corría, el eco del grito resonaba en mi mente. «Regrésame», esa palabra retumbaba cada vez más fuerte, como un tambor en medio de un silencio ensordecedor. Sabía que algo no estaba bien, y a medida que avanzaba, la certeza crecía. De repente, me detuve al escuchar un crujido más cerca. Mi pulso se aceleró. Desde la oscuridad emergió una figura, sus contornos vagos pero familiares. El rostro se desdibujaba entre la niebla, pero su voz... ¿Sofía? La llamé, pero el sonido de su nombre se perdió en la bruma. «¡No!», exclamó la figura, dando un paso hacia atrás. «¡No vuelvas aquí!». Su tono era angustiado, y en ese momento supe que no era un encuentro positivo. «Es un lugar de perdición». «¿Qué está pasando? Necesito encontrarla», grité, desesperado. La figura me miró con ojos llenos de tristeza y miedo. «No es solo Sofía lo que buscas, es lo que hemos perdido», murmuró, su voz apenas un susurro. Mi corazón se hundió. «¿Perdido? ¿Quién más?». No podía entenderlo. «¿Qué te hizo volver?», continuó. La luz del amuleto iluminó su rostro, y vi que era un antiguo compañero del campamento, alguien que había estado allí aquella noche, justo antes de que todo se desmoronara, y que nunca fue el mismo. «Estamos atrapados», dijo, casi suplicando. «Siempre hemos estado atrapados en estos bosques, en estas voces. Los que desaparecieron siguen aquí, pero no en la forma que conocías.
Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La confusión giraba en mi mente como un torbellino. «Mira», señaló, hacia un árbol más adelante. Su tronco estaba marcado con rayones. Ahí es donde empezó todo. Ellos custodian todo, lo que perdimos y lo que enfrentamos. Me acerqué, la curiosidad y el miedo coexistiendo dentro de mí. El amuleto brillaba aún más intensamente, como si pudiera escuchar nuestro intercambio. De pronto, la niebla se disipó, revelando un pequeño claro. En el centro, un círculo de hojas marchitas y cenizas, residual de un fuego que había ardido hace años, pero la imagen era clara y cruzaba mis pensamientos. La fogata, las risas, los juegos, pero también el terror, gritos que aún resonaban en la memoria de todos. Pensé en Sofía y en lo que podría haber pasado. «¡Sofía!», volví a gritar, la ninfa de la noche abriendo dimensiones que nunca entendí. Pero no era suficiente. Necesitaba más que un grito, necesitaba respuestas. Y justo cuando estaba a punto de dar un paso hacia el claro, una sombra se lanzó hacia mí. «¡No te acerques!», el antiguo compañero gritó, pero ya era tarde. La sombra era una figura oscura, su rostro un vacío en la penumbra. Sentí su mirada helada incluso antes de escuchar su voz, profunda, burbujeante como una corriente subterránea. «Has llegado demasiado lejos». «¿Quién eres?», logré preguntar, aunque el miedo casi me hizo parpadear. «Soy el eco de lo que has perdido», respondió la sombra, y su expresión era de pura desesperación. En ese momento, un nuevo grito surgió entre los árboles. Era una voz que conocía, y el pánico me recorrió al darme cuenta de que estaba mucho más cerca de lo que pensaba. Había cruzado la línea, y ahora el bosque decidía mi destino. La sombra se acercaba, y su presencia cubría el aire de una presión abrumadora. No sabía si podría volver atrás. En ese instante, supe que la noche no había hecho más que empezar y que mis decisiones determinarían no solo mi destino, sino también el de aquellos que habían quedado atrapados aquí. Entonces, casi con una determinación desesperada, me preparé para enfrentar lo que vendría. Había llegado a un punto de no retorno y ahora la verdad tenía un precio. Capítulo final. La sombra se cernía sobre mí, una presencia ardiente y opresiva. «Tú has regresado», murmuró con una voz que vibraba en el aire, y lo entendí. Era el eco de todos los que habían desaparecido, de las risas que una vez llenaron este bosque y que ahora se habían convertido en un lamento constante. En mi mente solo resonaba una pregunta: ¿qué debía hacer? Inmediatamente, el amuleto comenzó a brillar, iluminando la oscuridad, como si supiera que la confrontación se acercaba. Las sombras comenzaron a retroceder, pero no se fueron. «Tú tienes lo que queremos», dijo la figura oscura, acercándose un paso más. «No puedes escapar de esto. Has tenido la oportunidad de unirte a nosotros, pero elegiste venir aquí». «¿Elegir? No elegí nada, lo hice por Sofía», respondí, mi voz temblando con ira y miedo. Esa resonancia marcó un instante de quietud, como si el bosque mismo contuviera la respiración. «Cuando renunciaste a tu búsqueda, te convertiste en parte de esto», replicó la sombra. Sus palabras eran un veneno en mis oídos. «Al regresar, estás aquí por un propósito. Alguien más necesita de ti». Entonces, el eco de aquella risa que conocía y que aún retumbaba en mi mente se entrelazó con los gritos de angustia. «¿Dónde está Sofía?», grité con desesperación, esperando que esta respuesta llevara algo más que palabras vacías. «No está lejos, pero el precio que pedimos no puede ser pagado sin sacrificios», dijo, la sombra desapareciendo como un susurro. En medio de esta confusión, comprendí que las decisiones que había tomado habían despertado algo más que un eco en la noche. Había vuelto para confrontar mis propios temores y la culpa que siempre había llevado conmigo. La niebla comenzó a levantarse y vi vislumbres de aquellos que habían desaparecido, seres perdidos que una vez fueron alegres. Algunos me miraban con desesperanza, otros con resignación.
¿Qué se suponía que debía hacer? En ese instante difícil, el amuleto en mis manos se volvió cálido, y de él surgió la imagen de Sofía, sonriendo, hecha de luz y esperanzas. «Recuerda lo que prometiste», su voz llegó a mí como un murmullo del viento. «No te rindas». En ese momento, comprendí que, aunque el bosque tenía sus garras en la noche, también había algo en mí que deseaba luchar, algo que no podía negarme a enfrentar. Tomé una respiración profunda y grité hacia el aire. «Si hay alguien aquí, si existe algo más grande que esta sombra, dame la fuerza para encontrarla. Voy a luchar por aquellos que conozco y los que perdimos». Como respuesta, escuché un fuerte retumbido en la tierra. La oscuridad, aunque tentadora, comenzó a desvanecerse en presencia de mi determinación. Sentí que la sombra temía a mi resolución. Con el amuleto brillando intensamente, avancé hacia la oscuridad, decidido a rescatar a Sofía, a dar voz a aquellos que no podían hablar. «¿Eres tú?», dijo la sombra finalmente, encarnando el hermoso rostro de los que habían quedado atrapados. «No serás el último, pero ten cuidado, el bosque tiene sus maneras». Las sombras comenzaron a moverse de nuevo, arremolinándose a mi alrededor, haciendo eco de risas y gritos. Pero mientras me dirigía hacia donde creía que Sofía podía estar, supe que este no era solo el final, era el principio de algo más oscuro y misterioso. Una parte de mí sabía que seguiría buscando respuestas aunque esas preguntas jamás fueran respondidas. Me adentré en el oscuro corazón del campamento, sin temor a lo que el futuro pudiera deparar. Estaba dispuesto a enfrentar mi destino, a enfrentar lo desconocido. Tal vez nunca supiera la verdad sobre lo que realmente había ocurrido, pero lo que sí sabía es que algo o alguien me necesitaba, y no iba a dudar en luchar por eso. Y así, las sombras me abrazaban, no solo como un recordatorio de la pérdida, sino como una advertencia de las verdades que el bosque todavía guardaba. Sin un final claro a la vista, supe que la historia de Sofía y los demás no acabaría, y que además de mí, había muchas almas perdidas aún buscando la luz en la oscuridad.